Necesitábamos saber si usted ha vivido lo del movimiento del 68, si usted nos podría ayudar con información Ajá, sobre ese momento en el cual usted se ajá. encontró o lo vivió. El puro 68, el 2 de octubre, ¿no se olvida? Nada Ajá, más, o sí, todo el movimiento. todo el movimiento, todo lo que Ah, usted nos bueno. pueda ayudar es, Ajá. Bueno, mira, ajá, mi número de cuenta, ya voy a empezar, ¿eh? sí, sí, ya lo estamos Mi, grabando. no, mi número de cuenta es el 60054702. Quiere decir que yo entré a la universidad en 1960. En el 1968 ya estaba en la Facultad de Comercio y Administración. Todo empezó por un pleito que tuvo en la Ciudadela. Hay una escuela que se llama la privada, que se llama la Ochoterena. Se pelearon con una escuela del Poli que también todavía están, las dos todavía están ahí en la Ciudadela. Luego entraron los granaderos al Poli y ahí fue donde se desató todo porque pues empezaron a hacer las ¿cómo se llama? Manifestaciones porque entró la universidad, entró la normal superior y todos ellos. Todos entramos y tuvimos mítines en el Zócalo. Por cierto, una vez en el Zócalo estaba todo oscuro, llegaron los bomberos, se prendieron todas las luces y nos rociaron de pintura y a las salidas estaban los granaderos con sus macanas y a todo aquel que nos veían pintados nos daban. Bueno, ya pasó eso, luego exactamente ya no sé, ¿no? De ahí nos vamos hasta el 2 de octubre, pero por el paso tiraron la puerta de la Universidad San Ildefonso con un bazucazo. Ahí empezaron más mentiras que decían que no se había muerto nadie. Imagínate una puerta grande Sí, de madera con un bazucazo, pues los que estaban atrasito, dije, tapando para que no se metieran, pues es mínimo que se murieron. Bueno, ya de ahí nos vamos al 68. mhm, Todos hicimos una manifestación que se iba a hacer en la Plaza de las Tres Culturas. ajá, Se dicen las Tres Culturas porque hay una iglesia, hay ruinas y los edificios de Tlatelolco, que era la cultura moderna. ajá, Y ahí nos juntamos en la Plaza de las Tres Culturas y no nos dimos cuenta que el edificio de Chihuahua, estaban unas personas, o sea, ahí estuvieron digo, estaban hablando los líderes de nuestro movimiento y ya estuvieron hablando y todo, hasta que una vez se vio una bengala, y entonces del techo y de todos lados, los edificios de Tlatelolco tienen en ciertos pisos, en los pisos nones, tienen un corredor que se puede ver a la calle. mhm, Entonces ahí estaban los policías y los soldados y empezaron a dispararnos, bueno, a disparar a los estudiantes, ¿no? ajá, Yo como todo buen valiente, pues a las orillas, ¿no? sí, sí, Entonces empezaron a dar, pero duro y el que cayera. sí, sí. No fue la represión más grande y mataron, dicen que no, pero mataron muchos alumnos, Y mucha gente porque mandé. y en ese momento usted cómo lo enfrentó en el momento en el que estuvo, cómo reaccionó usted, con, cuál fue su reacción. con pánico y esconderme. O sea, yo conocía y conozco ¿cómo se llama? La unidad Tlatelolco, o sea, Ajá, conozco por dónde salir. Y la verdad yo no estaba hasta adelante, ¿no? mhm, Más bien yo estaba hasta atrás de un lado. Entonces me fue fácil salirse, zafarme, ¿no? ajá, Entonces,
empezó el matadero, a muchos se los llevaron a una estación de policía que está en la Lagunilla. Ajá. Ahí los metieron, los cadáveres también los llevaron ahí, pero todo en silencio, no se dijo nada, ni Jacobo saludó siquiera al que tenía el famoso programa 24 horas, no dijo absolutamente nada. Luego, antes de que se muriera, dijo que era porque el gobierno los reprimía, ¿no? Que no debían de decir nada. Entonces fue una matanza feroz y atroz. Uh-huh. Entonces se metieron a los departamentos donde se escondían, los mataban y bueno, fue algo terrible. Y a grandes rasgos así es. ¿Y Así algo fue. que usted le haya marcado en ese momento? ¿A quien yo había marcado? ¿Usted No había. algo en su vida que le marcó ese momento? Ajá. Pues el ver cómo a mí me marcó desde que fui al Zócalo, los guamazos que nos dieron, y ahí pues a oír la matadera, los gritos y todo, pues ya queda todo marcado, ¿no? Sí. Todo queda uno mal, nervioso, y a veces sueña uno, y bueno, pero sí es una cosa que deja marcado a todas las personas, y da mucho coraje, ¿no? O sea, Uh-huh. dices tú cómo, porque había de todo. Desgraciadamente todas los mítines van señores, van los acarreados, ¿no? Sí, sí. Porque todavía los que estábamos ahí, estudiantes, bueno, pero van mucho acarreado y llevan niños y todo, pero parejo, agarrado, ¿no? Y los mataron, y al otro día ya estaba limpia la Plaza de las Esculturas. Sí. Hay dos libros que si quieres enterarte mejor, de Elena Poniatowska, La noche de Tlatelolco, y de Luis Espota, Tlatelolco. Uh-huh. Tlatelolco 68. Claro que ellos no estuvieron ahí, pero son investigadores, ¿no? Historiadores. Uh-huh. Ellos tuvieron que ver, bueno, pedir datos, así por ejemplo que tú me estás preguntando, pues le preguntaron a miles de personas para hacer sus libros. Pero a grandes rasgos fue eso. ¿Qué más quieres saber? ¿Alrededor de qué hora pasó todo esto que nos dice? Como a las 9 entre 8 y 9 de la noche. ¿Su movimiento para cuánto tiempo estaba planeado o realmente qué era lo que planeaban hacer ustedes como estudiantes sin saber claro lo que iba a hacer el gobierno? Bueno, planeábamos porque también se metieron en la autonomía de la universidad, ¿no? Y eso para nosotros era y es sagrada. O sea, la autonomía, nadie se puede meter, ningún policía o ninguna fuerza que no sean los que guardan ahí, se puede meter. Entonces, flagelaron nuestra autonomía, y nosotros más bien lo que buscábamos era que hallaran un culpable, que se castigara a los culpables de esa atrocidad. Claro que estaba el presidente Gustavo Díaz Ordaz, y estaba del secretario de Gobernación Miguel de la Madrid, ¿no? O sea, hasta ahí no iba a llegar, pero los granaderos se comportaron como animales. Entonces, eso es lo que realmente buscábamos. No, estábamos protestando, no estábamos realmente buscando algo, estábamos protestando. Hubo un mitin de protesta, una marcha de protesta, que inclusive el rector y todos caminamos aquí, bueno, no conoces el DF, de Avenida Central, en silencio, sin problemas, se protestó, porque realmente no se buscaba algo, sino se protestaba por todo lo que pasó, por todo lo que hicieron. Entonces realmente no esperaban una respuesta como tal. No, bueno, respuesta que castigar a los culpables, ¿no? Pero no realmente, no, aunque había pliego petitorio, pero no estábamos buscando mejorar las escuelas, mejorar la educación, no.
estamos protestando por todo lo que hubo. Okay. ¿Y usted cómo fue que se enteró? ¿Cómo fue que, o a usted en lo personal, qué lo movió a estar ahí? Mira, yo estaba, te digo que yo entré a estudiar a la universidad en el 60. Yo estaba en la Escuela Nacional Preparatoria, plantel número 6, que estaba en Mascarones. Mascarones es el rumbo, era por el rumbo donde estaba la Normal Superior y el Poli. Entonces, cuando la Normal Superior tuvo el problema de los maestros, ellos venían de Tacuba y se jalaron en San Cosme y todo, y nosotros estábamos por San Cosme. Ahí empecé a conocer todos esos problemas que había, ¿no? Entonces, cuando sucede eso, nosotros éramos ajenos a esto, ¿no? Pero entonces el Poli pidió apoyo porque se habían metido a su vocacional que está en Tlatelolco. Entonces, pues, decidimos entrar como apoyo. Ya después también fuimos afectados con lo que te digo, el bazucazo de la Universidad de San Ildefonso y todo eso, ¿no? Ya entonces ya entramos como afectados, pero en realidad nosotros fuimos como comparsa. Ah, ok. ¿Y usted bueno, de sus allegados, quiénes fueron? ¿Con quién fue? Pues con mis compañeros de escuela. Había mucho borrego porque como se suspendían las clases, que vamos a decir, y se suspendían las clases, pues con tal de no tener clases, muchos iban, ¿no? Para que no hubiera quórum en el salón y no salieran afectados los que sí íbamos a ir, ¿no? Que dieran las clases por hecho, dados por hecho y todo eso. Entonces, pues sí, algunos que otros, sobre todo los politiquillos que nunca faltan, pues eran los que íbamos, ¿no? Eran los que nos llevaban a nosotros. ¿Y alguien, un amigo o un familiar en ese momento tuvo que pasar algo más fuerte en cuestiones de una matanza o alguien que le haya a usted dolido por parte de su familia o amigos? No. Todos mis compañeros, que éramos pocos, no era todo el salón, ¿no? Todos mis compañeros que fuimos, éramos del salón, éramos no más de 10. Entonces pudimos irnos por donde te digo, por donde sabíamos que bueno, nos tocó la verdad la suerte porque no sabíamos lo que iba a pasar, ¿no? Pero nunca nos metimos en medio ni adelante, siempre íbamos en las orillitas y entonces ya salimos. El Tlatelolco es muy grande y tiene muchos edificios y tiene muchos árboles y tiene muchas cosas. Entonces realmente no tuve familiares menos. Y entre toda esa desesperación, bueno, ya nos contó que iban buscando también en los edificios a los estudiantes. Entonces, ¿a dónde fueron a parar ustedes? ¿Dónde fue cuando ya se detuvieron y ya estuvieron a salvo? Cuando ya nos detuvimos, mira, el edificio más problemático fue el Chihuahua, porque de ahí estaban los líderes hablándole a la multitud. Y entonces ahí fue donde lo empezaron a balacear, empezaron a hacer la masacre de la plaza al edificio Chihuahua y del edificio Chihuahua a la plaza. El edificio Chihuahua da, ¿qué te puedo decir? Al oeste es el frente y al este es la parte de atrás. Entonces, pero hay edificios rumbo al norte, rumbo al sur, todo está lleno de edificios, nada más una placita, ¿no? La plaza, hay ciertos lugares que le llaman ¿cómo le llaman? Donde ponen juegos y todo, y alrededor hay edificios. Entonces, nosotros estábamos del lado norte, salido del lado norte, y entonces nos fuimos por los corredores que hay ahí
pasamos lo que es Avenida Central, y ya pasando Avenida Central rumbo a Insurgentes, ya no había problema, ya nos fuimos, y entonces como ya no podemos regresar, pues cada quien se fue a su casa, porque no pudimos ir ni a la delegación a ver qué de los nuestros, ¿no? Ujú. Pero nuestro grupo ya estaba a salvo. Y luego, pues ya te imaginarás, mi papá y mi mamá, pues cómo me fue. Allí donde me fue como feria. Así es, ¿verdad? Sí, 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 señor, estamos aquí. La noche de Tlatelolco va a ser ¿el qué? El Domingo. El Ajá, domingo. sí. Y Esa conmemoración más bien va mucho gandalla, mucho porro, que va a saquear las pobres tiendas que están por allá, ¿no? Sí, sí. De seguro vas a ver en el periódico de lunes que estuvieron los de Ayotzinapan, estuvieron todos estos que hacen su escándalo, ahí van a estar, y mucho estudiante que ni sabe qué pasó, Ahí va ni también. tuvo nada que ver, pero ahí están de borregos y de rateros. ¿Y cree que se pudo haber dado una solución al conflicto que hubo en ese momento? Claro que sí, sí, claro que sí. Lo que pasa es que ya Ordaz tenía miedo que se le fueran los Juegos Olímpicos, porque en ese año fueron los Juegos Olímpicos. Por eso, si tú escuchas narraciones, que los Juegos Olímpicos, cuando él iba a inaugurar, fue un chifladero tremendo, ¿no? Que no se le dejaba ni hablar. Y él tenía miedo, y antiguamente eran que si tú estás en contra del gobierno, los comunistas, eras comunista. Entonces tenía miedo que se le fuera la autoridad, y por eso, en lugar de hablar, en lugar de tener una plática, luego mandaron a los granaderos, que eran unos animales, y pues en lugar de amainar el problema, se agravó. Ya era de fuerzas físicas, buscando darles a los ¿cómo se llama? Granaderos y todo eso. Pero claro que sí se pudo. Si, por ejemplo, el secretario, en este sexenio, el secretario Chon, tuvieron problemas con los del Poli, que porque según ellos que les iban a quitar ciertas materias, quién sabe, ¿no? Entonces, él, cuando fueron a hacer meeting en Gobernación, él salió, como que estaba trabajando, salió en mangas de camisa, salió a hablar con los estudiantes, con los líderes, y todo fue correcto, ¿no? Pero en ese tiempo, como los toluqueños que dicen, primero mata y después diriguas, eso fue lo que pasó. No hubo tacto político, ni como ni derechos humanos, ni nada de que ahora hay. Sí. Los periódicos que ahora hablan. Más de ese día los mariachis callaron. Pero sí pudo haber sido, porque sí fueron muchos inocentes, o por tú no inocentes, pero pues la pluma contra el fusil, pues quién iba a ganar, ¿no? Sí. A lo mejor estaban equivocados, ¿no? A lo mejor estaban equivocados, pero con fusil y con el ejército, pues no se vale, ¿no? Es un pleito desigual. claro, ustedes no iban preparados para nada de eso. Claro, no, nada, pues ni sabíamos. Y todas las manifestaciones, pues no pasaban de haber garrotazos, ¿no? Pero no, ya fue la primera vez que aventaron a los militares, y tengo un amigo que trabajaba en la Procuraduría que decía que tenían unos rifles que disparaban desde abajo y atravesaban el piso. Fíjate nada más, qué potencia. Y nosotros con nuestros suéteres, nuestros cuadernos y nuestras plumas, pues no se vale. Esas eran sus armas. Ajá. Claro. Dicen que la pluma mata más que una pistola, pero en ese momento no es cierto. No fue así, claro. Mataron más los fusiles. Claro. Y ante Pero bueno. Sí, ante todo,
toda esa información que se cayó ante todo eso que, todas sus técnicas que hicieron para que nadie se enterara, para que no saliera a la luz todo lo que hicieron, ¿cómo fue que realmente llegó, pudo llegar, pudo salir a la luz? ¿Cómo es que usted al día siguiente o ya después se enteró pues ya de no sé cuántos muertos o cómo es que sí se pudo? Mira, yo, pues como estábamos ahí, pues sabíamos que algo había pasado, ¿no? Claro. Entonces ya me fui a mi casa, todos nos fuimos a nuestra casa, y al día siguiente nos vimos, oye, ¿qué pasó? Y está Juan, está Pedro, está esto, sí, están acá. Y no podíamos entrar, por miedo no fuimos a Tlatelolco, y no podíamos entrar a ver a los presos, porque además a un preso no se le puede ver, tiene que ser su abogado, todo eso, ¿no? Sí. Y entonces tuvimos que saber, por lo poco que se daba a conocer. El gobierno dice, no, pues hubo como 50 muertos. Claro. Pero nosotros que estuvimos allá y por pues en los comentarios y todo, no sabíamos que habían sido muchos, ¿no? Sí. Pues que de la normal cayeron como 50, pon tú, y de aquí de tantos, todo eso, ¿no? Y entonces se empezó a salir de contexto esa veda de información, y se empezó a saber, pero realmente pues no podemos saber porque ni los contamos. Sacaron unas fotos donde se veían las celdas, no sé si conoces alguna celda. Sí. Las celdas son una como de 4 de ancho, como de 10 de largo, estaban llenas de cadáveres. Entonces, ahí es donde se da uno cuenta que no es cierto que hubo tan pocos. Como te vuelvo a repetir, el bazucazo no puede ser que no haya habido ningún muerto. Si yo y mis compañeros estamos atrancando la puerta para que no entren, nosotros no sabemos que iba a haber un bazucazo, ¿no? Porque si no, nos salimos, bueno, claro, se salen los que estaban ahí. Entonces, un bazucazo, pues tiró la puerta. Las puertas son, haz de cuenta, una iglesia antigua, puertas de iglesia antigua, son grandes, de madera gruesa. Digo, no habría ningún muerto. Es ilógico, ¿no? Sí, claro. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta, pero realmente no sabe uno. No sabe. Allá en el libro de esta Elena Poniatowska salen fotografías, inclusive a unos granaderos que estaban agarrando al que luego fue presidente, Ernesto Cedillo. Estaba de estudiante con su suéter y todo eso, ¿no? Sí. Entonces, por eso se va uno, ¿cómo se llama? Ilustrando, y ahora no toca más que ir al archivo de la Nación para ver, pero el archivo de la Nación guarda recortes de periódicos, y si no hubo nada, pues ahorita no va a haber nada, ¿no? Claro. Son los reportes internos, secretos que ellos tienen, pero eso es cuando los vamos a ver. Nunca. Pues nunca. Sí, pues realmente la información que se tiene es de personas como usted, de los autores, bueno, de las personas que lo vivieron. Sí, de las personas y de uno que otro policía que habla. Te digo, yo tenía un amigo que estaba en la Procu y él nos pasó datos y todo, pero no anónimamente, ¿no? Claro. Un militar que se enfrentó a ellos porque estaba la vida de su hijo y lo mataron. O sea, no perdonaba nada, ahí veían, tú te escondías y iban y te mataban ahí. Aquí. Y hay mucho, por ejemplo, los vecinos de ese tiempo, pues también conocen muchas verdades, ¿no? Sí. Mira, mi hija y mis nietos viven en el Chihuahua. Si ellos hubieran vivido en el 68, pues a lo mejor un hombre cagado sube y despide, ¿cómo se llama? Asilo, ¿no? Sí. Si se daban cuenta los militares o los
policías pues iban por él, si no, pues no. Eso, hay una película que se llama Rojo Amanecer, donde se ve cómo sacaban a los estos, los que pedían asilo, como los sacaban y los mataban. Sí. Así es. Y para todas estas personas que fallecieron ahí y incluso, bueno, para usted, todas esas personas que pudieron salvar sus vidas, ¿qué tipo de justicia cree usted que está pendiente? ¿Qué tipo de justicia? Sí. Bueno, primero lo que debe de hacer el gobierno, por ejemplo, ahorita le toca a Peña Nieto, el día domingo, pedir disculpas. Primero, la sociedad estudiantil se merece una disculpa, primero. Sí. Y luego, pues tratar de está como los ahora que dicen los alumnos, ¿no? Pues no, muchas madres no saben dónde están sus hijos. Allá en la Plaza de las Tres Culturas hay un monumento donde están cientos de nombres, ¿no? De los que ya no aparecieron. Sí. Entonces, pues sería eso de justicia, pero primero reconocer que el gobierno, claro, no le tocó a de ahorita, ¿no? Ni le tocó a Fox, ni nada, pero deben de reconocer que se actuó de mal manera con la sociedad estudiantil. Claro. Eso sería la justicia, ¿no? Porque ahorita, pues ya, como dicen aquellos, vivos se los llevaron vivos, los queremos, pues ¿cuál vivos, no? Pues ya que les den gracias a Dios de que se sepa la verdad. Sí. Pero sí, ya no. Ya eso ya no tiene remedio. Sí. ¿Y cree que realmente hay un antes y un después tanto en su vida como en México después de todo esto que pasó? En mi vida realmente no. O sea, realmente no, porque yo seguí mi carrera y todo eso, ¿no? Realmente sí es un dolor que hay, y que el 2 de octubre es como cuando recuerdas tú a tu mamá que se murió, a tu papá que se murió, a un ser querido, ¿no? Sí. Porque aunque no nos conocíamos los que se murieron y los que quedamos vivos, pero pues éramos estudiantes, ¿no? O sea, nos imaginamos cómo eran ellos, ¿no? Bueno, ahora, para el país sí hubo un antes y un después, porque ahí se aprendió a ser solidario, se aprendió que, te digo, nosotros no teníamos vela en el entierro, pero entramos, y así la normal superior, el único que no entraba era el colegio militar porque era militar, ¿no? Pero se dice, a mí no me consta, que Chapingo sí entró, al colegio de Chapingo. Entonces mucha gente del pueblo, cuando hacían las ¿cómo se llama? Las marchas, pues muchos aplausos y muchos se juntaban. O sea, ahora ya las cosas no son como antes. Es más, el gobierno ya no aplaca las manifestaciones como antes. Ahora que si los derechos humanos están ahí presentes, o sea, ya es otra cosa. Así es que sí hubo, así como el terremoto hubo un antes y un después, en el 68 fue un México antes del 68 y México después del 78. Para las escuelas también, porque las escuelas ya tienen más cuidado. Que no aprendemos porque una vez hubo un paro en la Universidad del Dalmos y lo paró hasta que se decidió el presidente en turno y se metió y sacó a todos los... Porque no todo es bueno, no todas las manifestaciones son buenas. Unos nada más buscan el destrozo, el robo, todo eso, no tienen una ideología de lo que quieren. Claro. Uh-huh. ¿Y cómo piensa que debe comportarse el gobierno y nosotros como sociedad para ya no volver a caer en un momento así, para evitar esto?
La base de todo es la educación. Muchos de mis compañeros, muchos de las personas que ahora están peleando no tienen educación, o sea, no tienen principios, agarran cualquier problema para su beneficio, y si sale ahí un líder que les parece que les voy a dar casa, les voy a dar esto, ahí vamos de borrego. Entonces, la educación es la base. Primero, en la familia, porque la educación en la familia, yo que trabajo aquí por el lado de Tepito y todo eso, pues está pero muy deteriorada. Todos hablan de majaderías, el hijo pero como hablar, ya no como ofensa, sino como hablar, se mientan la madre a hijos y de hijos a padres. O sea, no hay principios ya, no se les respeta a las personas mayores, no se les respeta a las mujeres, a los niños, no, todos igual. Yo primero. Entonces, mientras no se arregle ese problema, mientras no se pongan a estudiar, pues vamos a seguir igual y vamos a caer en lo peor. Eso sería una cosa para que tanto la sociedad como... Y el gobierno, pues el diálogo no, porque pues entonces ¿para qué tenemos boca? Claro. El diálogo, siempre el diálogo, pero claro, cuando ya no hay diálogo, pues de utilizar el poder que les da la Constitución a ellos para hacer las cosas, ¿no? Porque por miedo por ejemplo, fíjate, hay muchas cosas ahorita que no se van a arreglar porque vienen las elecciones del 18. Entonces, el PRI no va a querer hacer esto, el PRD no va a querer hacerlo, el PAN, nadie va a querer hacer nada, y entonces los gañanes, los rateros, los troncudos son los que van a ganar, porque no hacen nada. Claro. Y bueno, ya para finalizar, ¿por qué piensa usted que realmente sí, es importante recordar este momento, pero pues como si usted le diera un mensaje a las nuevas generaciones que entiendan por qué es importante recordar todo esto, por qué es importante recordar el por qué hicieron lo que hicieron? Mira, los recordatorios que se hacen el 2 de octubre, nada tienen que ver con el 68. O sea, si tú le preguntas a una persona, oiga, ¿y usted por qué va o por qué está aquí en la manifestación? No, pues es que el gobierno mandó matar a quien sabe. O sea, no tiene ni idea. Claro. Va ahí nada más a ver si puede robar algo y todo eso. Los que hacen la manifestación deberían de dar panfletos, deberían de dar libros o deberían de dar folletos, lo que les haga más barato, para que recordemos cuál fue la ideología que los estudiantes del 68 estaban pensando. ¿Por qué lucharon? No lucharon contra el gobierno nada más porque sí, o no, el gobierno los reprendió nada más porque sí. Hubo una razón, buena o mala, pero hubo una razón, y esa razón ya no existe. Bueno, ya nadie la sabe. Entonces, pues se va perdiendo. Es como mira, en muchas escuelas ya no hacen los lunes o honores a la bandera. Entonces el niño, si tú le preguntas a uno de primaria, ¿qué celebramos el 15 de septiembre? Pues no vas a ver el 20 de noviembre, esos días del nacimiento de Benito Juárez o de Zapata, no lo vas a ver. Vas a ver cuando los Beatles vinieron, pero no vas a ver una vez dijo cuando era presidente de Cuba, Fidel, dijo, México no lee, por eso es que está tan mal. Y sí es cierto. Le echaron que por qué se metía aquí. Sí
sí es cierto, no tiene por qué intervenir en nuestras cosas, pero dijo una gran verdad. No leemos y entonces todo se nos olvida, aunque el eslogan del 2 de octubre, no se olvida. Ya lo olvidamos el hecho de lo que se trató. Ahora nada más recordamos las pachangas. Y la lápida esa que te digo que hay, pues hay, yo creo que los verdaderos padres, Sanito, llevan su veladora, llevan ramos de flores y todo. Oh, ya. Y en ese momento, ¿cuál era su pensar sobre la educación y sobre el gobierno? En ese momento, ¿qué le venía a usted Bueno, a la mente? a mí en ese momento estaba yo súper molesto con el gobierno. Claro. Y más con los granaderos, ¿no? Los granaderos, los perros, y bueno, le hicimos varias canciones ahí a los granaderos, insultativas, ¿no? Entonces, en ese momento, pues, no pensábamos en poner una semilla para que el gobierno cambiara. O sea, hicimos el movimiento, ya te digo, de protesta. Más después no hicimos ¿sabes qué? Vamos a ver el gobierno por qué hizo esto, y estamos protestando porque tú en lugar de hacer esto, hiciste esto. Dice el niño, no me reprendas, no me pegues, enséñame, edúcame. Entonces lo que nosotros necesitamos es educación, y eso después del 68 no lo hicimos. Los políticos o los líderes que quedaron ahora ocupan puestos, es más, el cabeza de vaca y todos ellos, en el PRD, ahí están robándole al ¿cómo se llama? Al Estado. Entonces, ¿ellos qué van a hacer? ¿Qué van a decir? Nada. Entonces, fue o está haciendo en vano lo del 78, porque nadie puede sacar la voz por temor a perder, ya no por temor a que lo metan a la cárcel, por temor a perder el hueso que ahorita tienen. Nunca tuvo un trato directo con los que estaban dirigiendo, ¿verdad? Bueno, pues sí, ¿no? Porque pues, se mete ahí, ¿no? Con el ¿cómo se llama? El líder. Pues, sí, digo, porque no era como ahora, ¿no? Sino éramos compañeros, ¿no? A lo mejor ellos eran de otra escuela y que habla, ¿cómo estás? Acá, y, ¿no? Tuvimos un trato directo, más no estuve con ellos directamente en los sucesos. Porque si no, mi abuelo hubiera tenido esta vez. Y ahora, después de tanto tiempo, en este momento, ahora, ¿cuál es su sentir? ¿Qué siente respecto a todo lo que pasó? ¿Qué siente con el gobierno, con la sociedad, de cómo está conmemorando, bueno, que realmente no conmemora este día como se debe? ¿Qué es lo que siente en este momento? Yo siento primero tristeza por aquellos de mis compañeros, de aquella gente que murió, y tristeza por su familia, que pues no saben ni dónde quedó, ¿no? Segunda, para el gobierno, pues sí, siento que no actuaron bien. Tengo un rechazo, pero más para nosotros, porque nosotros, de nada valió esos muertos que pasaron, de nada valió todo lo que pasamos. Muchos, a mí un toletazo tonto que me hayan dado, pero a otros sí les dieron muy fuerte y hasta los mataron. De nada valió, porque nada más recordamos la noche de Tlatelolco, 2 de octubre, pero en esencia no recordamos nada y no hacemos nada más estar ahí robando. Claro. Entonces, respecto a, bueno, a usted como que estuvo presente en ese momento y a lo que siente, ¿qué tipo de mensaje les deja ahora a estas personas a estas nuevas generaciones, respecto a lo que usted sintió? Sí, ajá. A los alumnos,
les pido primero que estudien. Claro. Trate usted saber cuánto trabajo les cuesta entrar a la universidad y no estudian. Y ya nos dijeron en la escuela eso de filosofía que no la han abierto, este cochinero ahí, ¿no? Bueno, primero que estudien. A los padres de familia que obliguen, ¿por qué no decir esa palabra? A que estudien, que les enseñen principios y que seamos valientes. Claro. Seamos valientes en el momento en que decimos, el gobierno de Peña Nieto está haciendo esto que no nos convence, pero no porque nos lo dijo Aristegui, no porque nos lo dijo el payaso cerebroso que no da la cara ahí en su careta de broso de sus personajes, habla mal del gobierno, pero no da la cara. Entonces, cuando nos juntemos y vamos, ¿sabes qué está pasando esto? Vamos con nuestras ¿cómo se llama? Con nuestros carteles, a decirles que no estamos de acuerdo, pero porque sabemos que lo que está haciendo es malo, no porque nos están asusando. Yo puedo agarrar aquí, por ejemplo, aquí en mi despacho, pues hay, es una vecindad de las que se cayeron. Yo a lo mejor me convenzo a los 15 inquilinos que viven a que hagamos de cosas en la delegación, pero yo buscando algo, porque lo primero que me va a decir el que me va a atender, oye, pues quédate callado, no, mira, ahí te va una lana, y yo me voy a vender como un abogado simple, me voy a vender, ahí está más. Entonces, cuando ya estemos conscientes hay que hablar, no hay que ser cobardes, hay que ir, porque también te dicen, oye, vamos a hacer una manifestación el domingo. Ay, no, oye, yo tengo que ir al fútbol. Entonces, así nunca. Porque el gobierno por sí solo, nadie cambia por sí solo. Siempre necesitan una ayudadita, ¿no? Sí. Sí. Entonces realmente es muy como importante, al menos los estudiantes de ahora, tener como libertad de expresión y luchar por lo que uno quiere y siente, ¿no? Sí, la libertad y o sea, que tengan y que tomen su libertad de expresión. Claro. Nada de que no. Luchar, ¿no? Claro. Y bueno, pues ya por último, no sé si usted nos quiera aportar algo más que sienta que faltó, nos quiera decir alguna otra cosa. No, pues yo ya, aunque ya estoy grande, yo, si a mí me dicen vamos a ir al Zócalo con una pancarta, yo soy peñanietista, o sea, yo le creo mucho de lo que él dice y todo, pero si hay algo malo, yo primero soy mexicano. Claro. Y entonces, yo, Mario Cruz Molina, ya no gane nada, pero tengo nietos Sí. que pueden ganar algo, ¿no? Entonces, ahí va, ¿no? Acabamos de pasar una celebración de los niños héroes, unos chamacos jóvenes que dieron su vida por la patria, dieron su vida, y ellos no se fueron a hacer una manifestación, ellos fueron atacados y defendieron su escuela también. Entonces hay que tener un poquito de eso, Claro. ¿no? Sí. Bueno, nos dio mucho gusto que nos haya platicado parte de lo No, que... ojalá sirva. Sí, Ojalá del sirva. movimiento, porque realmente es bueno recordar aquellos acontecimientos que a lo mejor para mucha gente no le toman en cuenta y no significa, y es bueno retomar este tipo de situaciones en las cuales estuvieron pasando ustedes. Y le agradecemos que se haya abierto a compartirnos sobre ese momento en el que usted estuvo ahí. No, pues gracias y ojalá sirva de algo y allá en Querétaro, que todavía no se capitaliza mucho, o sea, capitalizan de capital, no de capital de dinero, sino de la capital, Ajá. pues
hay muy buena educación ahí, entonces todavía que, órale, adelante, los padres, ahí es lo base, los padres, las madres, aquí ya va la oscura ahí, ven, ya todo eso.